Hola, un saludo para todos nuevamente desde mi fortaleza. Les habla Harold Mora y para mí es un gusto, una bendición poder compartir con ustedes nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. Quiero hoy leer en Mateo capítulo 4 versículo 17, donde dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos estado compartiendo algunos mensajes con relación a lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Y hemos dicho que se requieren buenas noticias o buenas nuevas en circunstancias que no son las mejores. Y si usted tiene su Biblia y lee los versículos anteriores a ese versículo 17, dice en Mateo que el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así se encuentra la humanidad sin Dios, la humanidad sin Cristo. Es una humanidad, es una sociedad eh, sin luz, que vive en tinieblas, y más grave aún, que vive en sombra de muerte. Cuando habla de muerte está hablando de esa muerte espiritual, esa separación eterna del hombre con Dios. ¿Es esa la voluntad del Padre? No. Por eso envió a Jesucristo, a su Hijo. Y cuando Él es enviado y nace de una virgen en un pesebre, en unas condiciones humildes, y después nos cuenta la Biblia que Él crece y que ya en su madurez se tiene que enfrentar a un bautismo, se tiene que enfrentar a una tentación, a un tiempo de desierto, antes de asumir un gran reto, el reto por el cual vino su ministerio, el dejar a un grupo de hombres los cuales impartirían la enseñanza que les deja y llevarían el Evangelio a todas partes. Y gracias a ese ministerio que comenzó el Señor Jesucristo es que hoy en día existe la iglesia. Pero su mayor objetivo dentro de este ministerio era rescatar lo que se había perdido. Habían tinieblas, habían sombras de muerte, la humanidad estaba perdida y era necesario que viniera un Salvador. Pero es bien interesante y es bien importante que nosotros tengamos presente las palabras del Señor Jesucristo al comenzar su mensaje. Hoy tal vez escuchamos mensajes muy diferentes cuando se habla del Evangelio, cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se habla de acercarnos al reino de los cielos. Y tal vez para muchos acercarse al reino de los cielos tiene que ver con lo material, tiene que ver con una buena vida aquí en la tierra, tiene que ver con solucionar los problemas cotidianos que todo ser humano tiene que pasar en la vida. Pero el, el Evangelio, las buenas noticias van mucho más allá, van mucho más allá. Va a la restauración del hombre, de la relación del hombre con Dios. A restaurar esa relación vertical, podríamos decir, entre Dios y el hombre. Y muchas veces buscamos solucionar las relaciones en el sentido horizontal. Arreglar las relaciones tal vez con un familiar, con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, bueno, con la persona con la que tenemos una relación de pareja. Pero antes de resolver esa relación horizontal, es importante resolver la relación vertical. No sé si se ha fijado cómo es la cruz, pero en la cruz es el, por decirlo así, es la parte vertical la que sostiene a la horizontal. No puede ser al revés. Es necesario resolver primero el problema de esa relación con Dios antes de buscar resolver las relaciones con los demás. Y es un problema, es una condición interna, es una condición, es un problema que es de adentro del ser humano.
Todo esto lo hemos estado compartiendo en ocasiones anteriores. Sin embargo, quiero hacer énfasis hoy en algo bien importante, y es las palabras que utiliza el Señor Jesús en su mensaje. El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo comienza con una palabra muy importante: arrepiéntanse. Arrepentíos. Arrepiéntanse. Arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento en la Biblia se encuentra muchísimas veces. Y tal vez la connotación normal que se le da a esta palabra arrepentimiento es un sentimiento de culpa o sentirse mal por algo que se hizo, por algo que sentimos o pensamos que estuvo mal haberlo hecho. Pero arrepentimiento es mucho más amplio. La palabra arrepentimiento en la Biblia tiene una connotación muchísimo más grande, más profunda y más perdurable, podríamos decirlo. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que utiliza él para ese cambio de mentalidad, para esa transformación de la mente que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 12:2, es la palabra metanoia. Y esa palabra metanoia es arrepentimiento. Arrepentimiento. Un cambio de mentalidad. Es mucho más que sentimientos, es mucho más que emociones, es mucho más que pasar un instante, un trago amargo, sentirme mal por un momento. No, es mucho más que eso. Y es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Es como ocurría en la parábola del hijo pródigo, cuando el Señor Jesús está narrándola y dice que el hijo pródigo entró en sí. Es ese momento en que el Espíritu Santo de Dios llega a la mente, al corazón de la persona, y la persona entra en sí y cae en cuenta: esto que estoy haciendo está mal. Esto que estoy viviendo está mal. Esta manera de hablar está mal. Esta manera de actuar está mal. Esto que estoy mirando está mal. Y de ahí en adelante cambia su actitud frente a eso. Arrepentimiento tiene que ver con aborrecer el pecado. Aborrecer lo que Dios aborrece, el pecado. Antes, cuando no había arrepentimiento en el corazón, la persona abrazaba el pecado. La persona no se preocupaba por si estaba haciendo lo bueno o estaba haciendo lo malo. Simplemente su preocupación era darse gusto y deleite a sí mismo. Pero cuando llega ese arrepentimiento del corazón, hay un cambio de mentalidad, de actitud frente al pecado. Eso es lo que está hablando el Señor Jesús cuando le dice a la gente: arrepiéntanse. O sea, cambien su manera de vivir. Cambien su mente. Cambien sus pensamientos. Cambien sus gustos. Hay una transformación integral en el ser. Por eso es que también la palabra de Dios habla de esto como nuevo nacimiento. Ya no se es el mismo. Ya no se es la misma persona. Cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien se ha arrepentido, cuando alguien ha cambiado su vida, los que antes le conocían y le ven ahora se sorprenden. Se sorprenden: ¿cómo es posible? Si yo conocía a esta persona y yo sé lo que él hacía, ahora mírelo, cómo actúa, cómo habla, cómo piensa, cómo trata a su familia. Por eso es que el cristianismo es mucho más que palabras. Y el cristianismo es mucho más que un conocimiento intelectual. Es una relación con Dios que transforma el corazón, que transforma la vida
de aquel que ha empezado a caminar con Cristo, de aquel que ha creído en Cristo. Entonces, la humanidad estaba perdida, pero el reino de los cielos se acercó en Jesucristo. Y cuando no había solución y cuando no había una respuesta, la respuesta vino de arriba, vino de parte de Dios, la iniciativa vino de parte de Dios. Se acercó Dios al hombre, no el hombre a Dios. Y cuando se acerca Dios al hombre y le muestra quién es Él, y de eso estaremos hablando próximamente, es cuando el ser humano se da cuenta de su condición y tiene que entrar en un arrepentimiento. Hoy quiero compartirte esto porque es muy probable que hayamos escuchado el mensaje de Dios alguna vez, que hayamos escuchado palabras que están en la Biblia y que creemos en Dios y que creemos que caminamos con Dios, pero realmente hay en nosotros un arrepentimiento sincero. Hay en nosotros un cambio en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros gustos, en nuestro estilo de vida. Si eso ha ocurrido, si estamos dando evidencias de una transformación en nuestro corazón, entonces ciertamente el reino de los cielos se ha acercado y hemos salido de esas tinieblas a su luz admirable. Esa también es una buena noticia. Eso es lo que nos habla también el apóstol Juan. Nos acordamos de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo más adelante el apóstol Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que no sea así en nosotros. Que si decimos que somos creyentes en Jesucristo, que si decimos que somos hijos de Dios, verdaderamente estemos demostrando un fruto de arrepentimiento en nuestro corazón y que hemos salido de las tinieblas a la luz, que estamos reflejando la luz de Cristo a donde vamos. Espero que esto esté ocurriendo en su vida, que esto esté ocurriendo alrededor suyo, en su vida cristiana, en su relación con Dios. Que resplandezca la luz de Cristo en su vida y se refleje hacia los demás, hacia sus familiares, en su trabajo, en su estudio, donde quiera que se desempeñe. Que reflejemos la luz de Cristo. Quiero invitarle a que guarde este mensaje en su corazón. Quiero invitarle a que lo atesore, a que reflexione al respecto de esto. Y si quiere, puede compartirlo con otras personas. Puede llevar este mensaje de luz a otras personas. Que Dios le bendiga y que tenga un día lleno de mucha bendición, de mucho gozo en Cristo Jesús.